Buenas noches y bienvenidos a Teleantioquia Global, 30 minutos de análisis internacional, y hoy vamos a hablar de la pena de muerte. Parecería increíble que en pleno siglo XXI, cuando hemos logrado avances importantes no solo en el tema social sino en el tecnológico, algunos países aún apliquen la pena de muerte. Incluso en América uno de los casos más representativos es Estados Unidos. ¿Cuál es el mapa de la pena de muerte en el mundo? ¿Qué países lo aplican y qué países no? Eso es lo que vamos a ver hoy aquí en Teleantioquia Global. La pena de muerte es, según Amnistía Internacional, la peor de las penas crueles, inhumanas y degradantes ejercida por los estados que optan por la vía simplista de extirpar a quienes no se adecúan al sistema jurídico e incluso a las personas que no cumplen con los estándares morales de los países regidos por normas religiosas. Aunque desde 1863 Venezuela comenzó el camino para la abolición de esa práctica, aún existen cerca de 101 países que la aprueban, con casos altamente preocupantes en África y Asia, donde se realizan el 95% de las ejecuciones, y la pena no se restringe a delitos letales, sino que cobija también faltas de conciencia, que van desde la oposición al gobierno en China, pasando por el adulterio en Sudán y la blasfemia en Pakistán, hasta la pornografía en Corea del Norte. En Occidente la pena se restringe a delitos mayores como el homicidio y es aplicada sobre todo por Estados Unidos, país que pretende ser abanderado de los derechos humanos en el mundo, pero en el que solo en 18 de los 50 estados abolieron la pena capital. Texas es el principal ejecutor con el 41% de las 39 penas aplicadas durante 2013. En Europa, solo Bielorrusia realizó ejecuciones en años recientes. De acuerdo con el informe de 2013 de Amnistía Internacional, un total de 57 países emitieron nuevas condenas a muerte, mientras que 22 hicieron efectivas 778 sentencias, una cifra que no incluye las miles de ejecuciones que se presume se realizan anualmente en China en total secreto. Este país asiático, Irán, Irak, Arabia Saudí y Estados Unidos son los 5 grandes ejecutores. Los métodos usados varían según el país. Los más crueles se aplican en África y Asia, donde la horca, la crucifixión y la lapidación siguen siendo comunes. Además de la aplicación de la misma pena, los defensores de derechos humanos cuestionan los procesos que dan lugar a la pena capital. En Egipto, por ejemplo, 638 presuntos integrantes de los Hermanos Musulmanes fueron condenados a muerte en un proceso sumario y sin posibilidad de defensa. Y en Estados Unidos son comunes los casos como el de Henry McCollum, un hombre con discapacidad mental que pasó 30 años en el corredor de la muerte acusado de violación y homicidio y quien finalmente fue declarado inocente y liberado en septiembre de 2014. Desde la perspectiva jurídica, el sistema internacional es ambiguo, pues si bien consagra el derecho a la vida y la responsabilidad de los estados de garantizarlo, no prohíbe la implementación de la pena de muerte, sino que consagra su abolición como un ideal del sistema que depende de la voluntad de los gobiernos. Por ello, en el camino de la abolición, cerca de 78 estados han firmado el protocolo de la ONU contra la pena de muerte, teniendo en cuenta que en un sistema judicial imperfecto no es admisible que bajo la premisa del ojo por ojo, diente por diente, el Estado privilegie el castigo por encima de la rehabilitación y ejecute sentencias que expanden el círculo de violencia y dolor y que son irreversibles. Como vemos, falta entonces mucho todavía para que la pena de muerte deje de ser un elemento utilizado en los juicios. Hoy nos acompaña la doctora Gloria María Gallego García, doctora en Derecho de la Universidad de Zaragoza y profesora de Filosofía del Derecho de la Universidad EAFID, investigadora también. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche aquí en Teleantioquia Global. Buenas noches, David. Agradezco mucho esta invitación. Me parece importantísimo contarle a la opinión pública todo lo que está sucediendo tan terrible en torno a la aplicación de la pena capital en el mundo contemporáneo. Claro. Doctora, ¿cómo empieza el proceso? El siglo XIX se hace una aplicación casi que continua de la pena de muerte en muchos casos. ¿En qué momento se empieza a transformar ese asunto social para luchar contra la pena de muerte y lograr, como lo veíamos ahora en el informe, que la mayoría de países en el mundo acaben con la pena de muerte? La penalidad en el mundo antiguo se caracterizó por aplicar la pena de muerte de manera
masiva y con métodos brutales. Fue con el surgimiento de la Ilustración, la segunda parte del siglo XVIII, cuando las voces de los iluministas y de muchos ciudadanos sensibles se levantaron contra la pena de muerte. Sí. Todos recordamos como una obra inolvidable contra la pena de muerte, de los delitos y de las penas, de Cesare Beccaria, que es posiblemente el primer tratado contra la pena de muerte en el mundo. Sí. Luego esto se volvió un asunto importantísimo durante la Revolución Francesa, y ahí fue apareciendo la idea de que el grado de civilidad de una sociedad se mide por cómo trata a los delincuentes, y que aunque los delincuentes hayan cometido en muchos casos hechos muy terribles, no podemos devolverles lo mismo con lo mismo, no nos podemos rebajar al mismo nivel de la violencia y de la crueldad que se aplica cuando se cometen delitos. Claro, ahí usted toca un tema que a mí me parece muy interesante, porque el tema de abolir la pena de muerte es una muestra de civilidad. ¿Cómo se explica uno entonces que en América el país de mayor ejecución de penas de muerte sea Estados Unidos, la primera potencia del mundo, un país defensor de los derechos humanos, pero que aún muchos de sus estados apliquen la pena de muerte, sobre todo Texas, por ejemplo, que es un caso tan coyuntural? Sí, las luchas por el progreso moral de la humanidad, por los derechos humanos siempre son lentas, y conseguir los grandes avances siempre ha costado tiempo y sobre todo en muchos casos sangre, sudor y lágrimas a la humanidad. Entonces hay males que desaparecen pero nunca totalmente, y el caso es el de la pena de muerte. Y ahí uno encuentra esa contradicción tan grande en Estados Unidos, donde 19 estados mantienen la pena de muerte, y Estados Unidos habla del eje del mal, critica como brutales los países del oriente, asiáticos, los considera países crueles y bárbaros, cuando en realidad unos y otros aplican por igual la pena de muerte. Sí. Hay un sector muy fuerte de la opinión norteamericana en contra de la pena de muerte, pero no siempre ese sector es el que gana las elecciones en los estados del sur, porque son los estados del sur sobre todo los que más la aplican, como la Florida, Texas, que es el que más, California, también Carolina del Norte, Missouri, Georgia. El año pasado, con cifras del 2013, ejecutaron a 39 personas. Algunos de ellos habían cometido el delito siendo menores de edad, por lo tanto el derecho internacional no lo permitiría. Algunos otros tenían enfermedades mentales y fueron pasados o por la silla eléctrica o les fueron aplicada la inyección letal. Claro. Se armó además un escándalo muy importante hace unos 3 o 4 meses, cuando se le aplicó la inyección letal a uno de las personas que se le iba a aplicar la pena de muerte, y finalmente terminó varias horas en sufrimiento, lo que demuestra que la pena de muerte no era tan rápida y efectiva como se promulga. Los Estados Unidos nos han hecho creer que si el preso está asistido por médicos, que si se aplica un trámite técnico con un código médico, ya la pena de muerte es humana, y en realidad sigue siendo terriblemente inhumana. No es una institución que podamos mejorar, la única forma de mejorarla es hacerla desaparecer. En este caso siguió una agonía de 2 horas a la aplicación de la inyección letal, y esta persona sufrió 600 estertores, es decir, que tuvo la agonía tal vez más dolorosa que puede tener una persona, lo cual muestra el grado de crueldad y de salvajismo incitó a esta pena, y que es algo que la opinión de un país democrático como Estados Unidos no debería seguir tolerando. Claro. Bueno, está el tema de Estados Unidos, por supuesto, muy representativo. La mayoría de los estados que la aplican pues no siguen esa corriente un poco más libertaria de algunos otros estados estadounidenses por el mismo sistema federal, pero de todas maneras tenemos otros países con una aplicación muy fuerte, sobre todo en el tema asiático y en el tema africano incluso. Eso es lo que vamos a ver en un segundo aquí, cuando regresemos a Teleantioquia Global. Estamos en Teleantioquia Global hablando de la pena de muerte. Doctora Gallego, hablamos del tema de Estados Unidos, pero hay países en Asia sobre todo cuya aplicación en el tema de la pena de muerte es muy brutal, más brutal de lo que podría ser la aplicación misma de la pena capital. Mantienen incluso métodos muy fuertes. A veces los juicios son juicios en los que no
hay posibilidades casi que de que el juzgado tenga alguna salida, etcétera. ¿Cuáles son estos países que en Asia hacen la aplicación? Y hablemos un poco también de los métodos. Claro, quedan en el mundo 58 países que llamamos retencionistas, porque mantienen viva la pena de muerte. Gran parte de ellos están en Asia y África, también los hay aquí en América. Y los casos más terribles son en el momento Afganistán, Arabia Saudita, Irán, Irak, Yemen, Vietnam, Japón, India, Corea del Norte y por supuestísimo China. Sí. Son de los que más la están aplicando. Sí. Y en África, Sudán, Sudán del Sur, Nigeria, bueno, y también la autoridad palestina. El tema de China es uno de los asuntos que más ha impactado a la sociedad, de los que más se les ha exigido cifras, incluso ellos ya empiezan a no mostrar las cifras de las ejecuciones. Hablemos un poco de la ejecución de la pena de muerte en China. En China se ha llegado a estimar que ha habido años de 8.000 y posiblemente más ejecuciones. Desde el año 2008, a raíz de toda la crítica de la comunidad internacional, declararon la información sobre la pena de muerte secreto de Estado, sí. Con lo cual sabemos que al año se ejecuta a millares de personas, sí. Pero no están en ningún tipo de archivo. Se las ejecuta con ahorcamiento, con fusilamiento, en unos juicios en donde se utilizan sueros de la verdad y donde se utiliza la tortura, es decir, juicios que violan todos los estándares internacionales. Se utilizan los órganos de los ejecutados para trasplantes, sí. Es decir, que también se ha generado una especie de comercio en torno a los cuerpos de los ejecutados. Se ejecuta a personas que han sido menores de edad o con insania mental, y no solo por los delitos que en los viejos estándares se decían que era válido en algunos casos la pena de muerte, con lo que se pactó después de la Segunda Guerra Mundial, que se entendía que eran los delitos más graves, claro. Homicidios. Aquí se ejecuta por casos de homosexualidad, tráfico de drogas, delitos económicos, delitos contra el Estado, en unas circunstancias en las cuales no se permite el derecho de defensa, son juicios sumarísimos y muy frecuentemente se autorizan ejecuciones públicas. Claro, bueno, ese es el caso de un gobierno como el chino. Como el ¿cierto? chino, que yo agregaría que calculamos que de todas las ejecuciones que hay anualmente en todo el mundo, más de la mitad corresponden solamente a China. Increíble. Y está el tema asiático que lo tocaba usted, por ejemplo, en Irán, en Afganistán, gobiernos que ha tenido continuamente problemas con Occidente, donde Occidente pone la mirada allí, aunque existiría ahí también un doble lenguaje porque Estados Unidos la aplicaría, pero la aplicación en estos países va enfocado sobre todo al tema de los delitos políticos, que trata entonces claro. de distraer un poco y de alejar cualquier tipo de oposición, etcétera. Claro. Países que tienen disensiones internas, que tienen divisiones religiosas, que no reconocen la libertad de conciencia y la libertad de religión, oprimen a minorías religiosas, oprimen a la oposición política y han creado figuras tan terribles como por ejemplo el delito de enemistad con Dios, sí. Que se castiga con pena de muerte en Irán y en Irak. Delitos como la blasfemia, la herejía, la apostasía, que le suenan a uno más de la época de la Inquisición, allí están tremendamente vigentes y son por los cuales se lleva a la gente al cadalso. Amnistía Internacional reporta que en el 2013, por ejemplo, en Irán, a un grupo de opositores los subieron, condenados, los subieron a una grúa, reunieron a toda la multitud y en presencia de todos los ejecutaron a garrote vil, que puede ser de los métodos más crueles para asesinar a una persona mediante sentencia. Bueno, y ahí ¿cuál es la actitud de, bueno, estarían organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional, pero cuál es el trabajo que se está haciendo, por ejemplo, desde Organización de Naciones Unidas o desde algunos otros organismos para tratar de frenar estos asuntos? El movimiento por la abolición de la pena de muerte es muy fuerte en el mundo entero. Es un trabajo que hacen las ONG internacionales, las ONG nacionales, las redes de académicos, de investigadores y todo el sistema de Naciones Unidas. Cada vez más países han firmado el segundo protocolo adicional
al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que es el protocolo dedicado a la finalización de la pena de muerte. Cada vez más estados se adhieren y me parece que gracias justamente a este tipo de programas también crece cada vez en el mundo una sociedad civil sensibilizada contra la pena de muerte, una opinión pública que se moviliza y que clama a sus gobiernos para que sigan censurando en la escena internacional la pena de muerte y traten de usar métodos de la diplomacia y de la movilización internacional para hacer que los países se vayan volviendo todos abolicionistas como debe ser. Claro. Bueno, vamos a ir a un pequeño corte y cuando regresemos tratemos el tema de Colombia. ¿Cómo fue esa transformación que se dio aquí en el país y cuál es la actitud que toma a veces la sociedad frente a esa discusión? Cuando regresemos en un segundo acá a Teleantioquia Global. Bueno, doctora Gallego, hay países que han decidido entrar en el tema de la abolición de la pena de muerte desde finales del siglo XIX, muchos de ellos, otros en el siglo XX, después de las guerras mundiales. Colombia hace parte de uno de esos países abolicionistas. ¿Cuáles son los otros y cuál es el camino que han seguido estos países? En el momento hay 98 países abolicionistas totales, que es nuestro caso, del cual nos enorgullecemos, Colombia y todas las democracias del mundo. Hay 7 países que son abolicionistas parciales porque solo tienen la pena de muerte para delitos militares, pero nunca la aplican. Y hay otros 35 países que son abolicionistas en la práctica. Sucede eso con muchos países de América, como por ejemplo Cuba, Belice, muchas islas antillanas, Trinidad y Tobago, Jamaica. La tienen, pero no la volvieron a aplicar. Brasil, Perú. Es decir, son 140 países en el mundo y Colombia hace parte de ello, por una garantía constitucional, la cláusula del artículo 11 de la Constitución, en la que en la constituyente hubo una amplia mayoría por una prohibición absoluta de la pena de muerte. Pero aquí en Colombia la historia es de más tiempo y versa del periodo de lo que llamamos el Olimpo radical, el periodo del liberalismo, la Constitución de Río Negro de 1863, que puede ser de las constituciones más avanzadas del mundo, en donde hubo un veto radical a la pena de muerte, ¿cierto? Sí. Tomás Cipriano de Mosquera y todo aquel grupo de hombres que le dieron vida a esa constitución. Es decir, que en eso el país me parece que fue de avanzada. Claro, y tenemos entonces un proceso histórico de casi que la segunda mitad del siglo XIX y el siglo XX ya muy consolidado en el asunto legal, la abolición de la pena de muerte. La abolición de la pena de muerte, como debe ser, porque la convicción es que un país donde se reconoce la dignidad humana es un país que hay cosas que nunca aceptaría que se le puedan hacer a los delincuentes, porque si es malo matar a una persona, lo es tanto cuando lo comete un delincuente como cuando lo comete el Estado en un marco legal e institucional. Tan malo es el homicidio como tan malo es la pena de muerte, porque hay que valorar la vida y se debe valorar para todos por igual. Claro. Si censuramos el asesinato, con esos mismos argumentos debemos censurar la pena capital. Y esa es la convicción que ha sido muy amplia acá en el país, aunque hay que reconocer que en los últimos años ha habido algunos sectores del país que han querido reimplantar la cadena perpetua y la pena de muerte. A eso voy, porque cada tanto estamos escuchando en discusiones, a veces informales, pero a veces académicas, incluso a veces legislativas, donde vuelve a entrar el tema o de la cadena perpetua o de la pena capital. Claro. Son esos sectores que creen en la retribución y que creen que aplicando penas draconianas se va a reparar el delito, cuando en realidad es imposible por medio del castigo de la pena de muerte resarcir el daño causado con el delito. Hay otras formas de tratar con la desviación. A ello hay que agregar que es irreversible el error judicial, claro, y que muy frecuentemente de todas partes del mundo se reconocen que se ha ejecutado a personas inocentes. No más el año pasado se reconoció a 3 personas en Estados Unidos. Y hay otro argumento que suele esgrimirse y es que la pena de muerte va a causar miedo al potencial delincuente y que lo va a disuadir para que se abstenga de delinquir. Y es falso esa idea.
Desde hace mucho tiempo, gracias entre otras cosas, al pensamiento iluminista, sabemos que lo que disuade a los potenciales delincuentes no es la dureza de las penas, sino la certeza y prontitud del castigo. Claro, que en la Colombia posibilidad no existe. de que se descubra el hecho, aunque apliquen penas leves, pero que si se comete un delito, este va a ser descubierto. Y lo que ha demostrado la criminología moderna es que incluso en países donde se aplica la pena de muerte, se generan efectos más contraproducentes, porque entonces quienes van a delinquir van a utilizar métodos más contundentes, más crueles para evadir la acción de las autoridades, con lo cual es que antes exponemos a los ciudadanos a mayores peligros en aquellos ordenamientos jurídicos que permiten la pena de muerte. Claro. Doctora Gloria Gallego García, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en Teleantioquia Global. Ha sido un gusto, muchas gracias. Espero tenerla por aquí nuevamente. Será un honor. Bueno, nosotros aquí en Teleantioquia tenemos una mirada global. Antes de terminar nuestro programa, ponemos aquí en Teleantioquia una mirada global. 3 temas que serán y son noticia esta semana. El primero de ellos tiene que ver con Dilma Rousseff, quien fue reelecta en las elecciones este pasado domingo en Brasil. Le ganó finalmente al candidato Aécio Neves. Se le viene un segundo mandato muy complejo para Dilma Rousseff, sobre todo en el tema económico. El segundo tema es también las elecciones presidenciales en Uruguay. Se van a tener que ir a una segunda vuelta el 30 de noviembre entre Tabaré Vázquez y Luis Lacalle. ¿Quién será el ganador? Está muy apretada también esa decisión. Y el tercer y último tema tiene que ver con México y los 43 estudiantes desaparecidos que se han convertido en un dolor de cabeza para el presidente Enrique Peña Nieto. Eso es todo por hoy. Nos vemos dentro de 8 días aquí en Teleantioquia Global. Más análisis, mayor profundidad y nuevos invitados. Buenas noches.